¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro nuevo video con sus amigos de Tecnohogar. En esta ocasión tenemos un refrigerador Mave que llega a nuestro centro de servicio con el problema de deshielo. Este refrigerador tiene el problema de que genera demasiado hielo y nos satura lo que viene siendo los ductos que van desde el congelador hacia el conservador. ¿Va? En este caso, pues yo ya me adelanté un poquito a quitarle los tornillos de la tapa para dejar descubierta la tarjeta. En este caso yo les voy a decir cómo ustedes pueden hacer la prueba de la tarjeta electrónica del refrigerador. En este caso, aquí está. Si le alcanzan a ver, aquí vamos a generar un puente donde nosotros, al hacer este puente, vamos a ver que nuestra resistencia, nuestra bimetálica, ahora sí nuestro termofusible, en caso de tenerlo, que realmente todo lo llevan. Hay técnicos que se los quitan, pero pues no es obviamente lo adecuado. Bueno, como en este caso yo ya me adelanté en la parte de abajo para desprender lo que viene siendo la cubierta donde va la tarjeta. Voy a quitar la tapadera de la parte de arriba para poder descubrir lo que viene siendo nuestra resistencia de deshielo, nuestra bimetálica y nuestros termofusibles. Esta falla la van a encontrar comúnmente cuando ustedes vean su refrigerador que ya no enfría la parte de abajo y que nada más está congelando. En algunos de los casos no va a congelar y no va a enfriar. ¿Por qué? Porque hay una sobresaturación de hielo, lo que nos ocasiona también de que nuestro ventilador se sature, se llene de hielo y se pare, genere un paro por el exceso del hielo. Aquí nuestro ventilador, nosotros vemos, está un poquito ya medio atascado, ya no gira libremente. En este caso ya nuestro ventilador, nuestros bujes de nuestro ventilador tienen un desgaste. Si nuestro ventilador debe de girar libremente, si nosotros hacemos este movimiento, nuestro ventilador debe de quedarse girando algunas vueltas más. ¿Va? Aquí vemos que la flecha de nuestro ventilador puede estar ya oxidada o un poco atascada. Aquí tenemos, bueno, este refrigerador obviamente que ya fue intervenido por uno o varios técnicos. Aquí ya vemos que le cambiaron el tubo capilar. Aquí tiene la resistencia de deshielo. Esta resistencia de deshielo es un interruptor que funciona con bajas temperaturas. Y tenemos también aquí nuestra resistencia eléctrica. Aquí la tenemos por la parte de abajo. ¿Va? Aquí en las orillas tenemos unos fusibles, los cuales, si nosotros tenemos un cortocircuito o una sobrecarga en nuestra resistencia o en nuestro circuito, pueden abrirse. Nosotros en la prueba que vamos a hacer, vamos a simular el deshielo. ¿Por qué les digo simular el deshielo? Bien, aquí vamos a hacer un puente. Tenemos J1, si lo alcanzan a ver, y J2. Aquí vamos a hacer un puente. Vamos a hacer un puente. Yo aquí tengo unos caimancitos. Bien, yo aquí tengo unos caimanes. Voy a hacer un puente. Se me resbala un poco por los guantes y por el capuchón del caimán. Voy a tomar el otro extremo y lo voy a poner en J2. Ok. Aquí lo voy a conectar.
Es importante que se haga más que nada esta prueba con el refrigerador apagado para que luego al detectar el puente entre nuestro circuito de deshielo. Ya no nos prendería el compresor y entraría en directo nuestro circuito de deshielo. Entonces, ya ahí tenemos nuestro puente. Vamos a pasar a conectarlo. Bien, aquí ya entró nuestro circuito de deshielo. Aquí pues ya tenemos algo de temperatura. Nuestra resistencia, nuestro bimetálico pudo ser que ya agarró temperatura y se abrió el circuito, pero aquí vamos a observar de poco a poco para ver si nuestra resistencia de deshielo se está calentando. Al hacer nosotros esta prueba, aquí el puente entre J1 y J2, nosotros estamos activando de modo manual nuestra resistencia y nuestro circuito de deshielo. Para esta prueba les recomiendo que su refrigerador esté de preferencia escarchado. Normalmente van a llegar con el cliente o en su mismo refrigerador y van a ver que su bimetálica o pastilla de deshielo está escarchada o está congelada en la mayoría de los casos. ¿Ok? Entonces, al estar en una baja temperatura, se va a cerrar el circuito y nos va a pasar corriente de un lado a otro. Aquí viene la corriente eléctrica por el cable naranja, cierra el circuito, se va por el rosa, entra la resistencia eléctrica. Entonces, este otro que viene siendo el cable naranja que va hacia el ventilador, trae la otra línea, ya sea línea o neutro. Aquí ya vemos el proceso de deshielo. Si ustedes logran ver ahí un poquito más acercado, pues ya hay un descongelamiento. Un descongelamiento en todo lo que viene siendo nuestro evaporador. Aquí nos vamos a hacer un proceso de descongelamiento o descongelación, como ustedes lo quieran ver. Aquí este refrigerador vemos que ya fue eliminada la línea de retorno. ¿Sale? Se lo pusieron por la parte externa. Este refrigerador ya ha sido intervenido varias veces. Nosotros, cuando desconectemos nuestros cables J1 y del J2, al poco tiempo va a encender nuestro compresor. Entonces, bien, aquí, como ustedes ven, el refrigerador ya empezó a trabajar. Aquí vemos el ventilador que está trabajando y en estos momentos vamos a comenzar a ver allá donde está nuestra bimetálica o nuestra pastilla de deshielo, que se va a comenzar a escarchar. ¿Va? Ahí la pastilla de deshielo pues la pusieron ahí en el tubo de entrada. Yo casi les recomiendo que esté un poquito más adentro o en el tubo de retorno, no tan fuera en el tubo de retorno, pero sí en el tubo de retorno donde haya mayor escarcha. ¿Por qué? Porque así la mantenemos más fría todo el tiempo y cuando entre su proceso de deshielo pronto va a estar activada y nos va a hacer nuestro sistema de autolimpieza o descongelamiento lo mejor posible, ¿va? Pues ojalá y les haya gustado mi video. Les pido un like
para poder subir más videos. Y coméntenme qué otros videos quieren que suba, qué otros videos quieren que hagamos, sobre refrigeradores, sobre lavadoras, hornos de microondas o herramientas eléctricas. Pues ahora sí me dio mucho gusto saludarlos nuevamente en otro video y hasta la próxima. Que tengan buen día.